bien y feliz y gozoso, así como estoy yo, de podernos encontrar nuevamente acá en tu canal Amazing Grace. Vamos a continuar estudiando la guía para el estudio de la Biblia del tercer trimestre de este año 2025, que estamos estudiando el libro del Éxodo. Ya estamos en la 9ª lección. Y hoy, la 9ª lección, que tiene por título Cómo vivir la ley. Y hoy vamos a estudiar la lección para el día miércoles 27 de agosto, que tiene por título Ojo por Ojo. Entonces, oremos para dar inicio a la lección. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh, gracias te damos, oh Señor, por este día, por la bendición y la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Oh Dios, hemos fallado el día de hoy seguramente y te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos para que nos limpies de toda maldad. Eso es lo que dice tu palabra. Tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y aparte de eso limpiarnos de toda maldad. Es una obra completa que es gracia, justicia e impartición de gracia. La gracia salva y la gracia transforma, oh Dios. Así que la gloria es tuya, mi Señor. Ayúdanos, danos más de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirige esta lección y podamos aprender y llevarlo a la práctica. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ojo por ojo, amados. Cuando nosotros leemos el capítulo 5, ¿verdad?, de Mateo, eso está en el contexto del Sermón del Monte, vamos a leer en este día 10 versículos del Sermón del Monte, porque es importante que profundicemos en esta materia. Aquí Jesús está hablando de la ley del talión, pero entonces usa las palabras como que oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, generalmente cuando se leen estas palabras, la gente lo que aplica, Jesús está cambiando la ley. Ya no es así, ya no es la ley de Moisés que mandaba apedrear, sino ahora es la ley de Cristo. Pero Jesús no está haciendo ningún cambio, amados. Jesús acá lo que está es explicando, mejor dicho, la intención real del texto. ¿Okay? Porque no era que era un Dios distinto en el Antiguo Testamento. Ahora llega Jesús que dice que ames al enemigo, cuando antes decía destruye, acaba con naciones. Ya estudiamos el contexto en el día de ayer, por qué se empeñaron en lucha, porque había un juicio ya dado, había un juicio dado, un juicio terminado, y en el cual se determinó que esas naciones eran ya culpables porque el colmo de la maldad había llegado. ¿Quién iba a ejecutar el juicio allí? Dios, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, porque Dios es justo y no establece condena sin antes emitir un juicio. ¿Ok? Entonces, vemos que Dios extendió la gracia un tiempo más a esas naciones hasta que llegó el pueblo de Israel. Entonces, la intención de Jesús no es echar por tierra al Dios del Antiguo Testamento y ahora hacer un nuevo compendio de leyes, porque ahora es basado en el amor, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. El tiempo de antes del antiguo pacto era así duro, en el cual era apedrear, era todo esto. No, nada de eso. Nunca fue la intención de Dios establecer esto. Cuando se establecía la condena de alguien, ya sea por apedreamiento, era porque ya el juicio de Dios había sido ejecutado y la condena venía de parte de Dios. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, hermano. Le voy a poner un caso, el caso de Acán. Va a la guerra, van la primera ciudad a conquistar, Jericó, caen las murallas, no tomen nada del anatema, pero Acán tenía un corazón codicioso y tomó un lingote de oro, una plata y un manto babilónico porque no pudo soportar la tentación. Cuando el pueblo de Israel va a la siguiente batalla, mueren 36 hombres porque fueron, primero, sin consultar a Dios, porque si el líder, que era Josué en ese momento, hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera indicado no vayas. Segundo, con intenciones humanas, ese pueblo es pequeño, no mandes a todo el ejército, se manda 3,000 nada más, con eso los conquista. Entonces vemos los errores, entonces vemos que Dios estableció el juicio y dijo lo que debía hacerse acá. Y así ha sucedido porque hay un juicio previo. Dios es justo, es amor,
¿sí? Es amor, porque extendió su misericordia a los amorreos, ha extendido su misericordia para usted y para mí hasta este día, porque nosotros hemos hecho cosas que han merecido castigo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero ¿quién murió por ese pecado? Cristo. Entonces, mis amados, en ese contexto vamos a estudiar o vamos a leer una porción del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquier que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y harás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esto es clave. Voy a volver a repetir el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esto determina el carácter de Dios y por quienes murió Cristo. ¿Ok? Versículo 46. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y finalmente el versículo 48, que es un versículo un tanto controversial, que dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, basado en el contexto, limitan la perfección de la cual está hablando Cristo aquí. ¿Okay? Pero no vamos a estudiar eso, eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? Entonces, ojo por ojo. En el Sermón del Monte Jesucristo citó citas del Antiguo Testamento con los que los oyentes estaban sin duda familiarizados. Estaba hablando a su pueblo, al pueblo judío. Todos conocían la ley, debían conocerla de memoria. Les recuerdo que a partir de los 12 años empezaban a ser hombres y tenían que conocerse a los 12 años el Pentateuco de memoria. Y el resto, la ley de los profetas, casi todos se la conocían de memoria también. ¿Okay? Sin embargo, habló en contra de ¿qué? De las interpretaciones rabínicas. Recordemos que el pueblo, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, fariseos, saduceos, hacían interpretaciones de la ley. Entonces ellos hacían de estas interpretaciones mayor peso de lo que la ley en sí decía. Entonces decía, si la ley decía ojo por ojo, no, pero entonces tienes que hacerlo así, 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 asado. De esta manera o de aquella manera. Y entonces le ponía mayor peso a lo que decía, vamos a decir, el artículo de la ley, le ponía más peso a la tradición y a su interpretación, a su explicación, que debía cumplirse exactamente como ellos lo habían determinado. Entonces, estas malas interpretaciones es lo que vino a explicar Jesús. Porque cuando Él dio la ley allá en el Sinaí a Moisés, cierto que Moisés lo escribió en tablas de piedra, que sí estaba escrito ojo por ojo y diente por diente, pero ¿en base a qué Dios escribió esto? Recuerden que habían sido instituidos jueces en el pueblo de Israel para que las cosas fueran juzgadas de acuerdo a su jurisdicción. ¿Okay? Las cosas pequeñas se juzgaban entre la jurisdicción pequeña y las cosas más grandes llegaban a Moisés. Pero siempre iban a haber jueces. ¿Y cuál era ahora el fundamento para juzgar? Ya no era solamente en base a lo que decía Dios, que precisamente es lo que decía Dios, pero ahora lo tenían de manera que escrita por medio de leyes. Entonces ya había una jurisprudencia para emitir juicios. Entonces,
Cuando se habla de ojo por ojo y diente por diente, es para que la justicia o el acto de justicia no se excediera. O sea, para que la retribución fuera conforme a la falta cometida. Eso es lo que se refería. Pero ¿en qué lo convirtieron ellos? En una oportunidad de establecer una venganza. ¿Qué es básicamente lo que decía este principio? Tú causas un daño, tú tienes que retribuir ese daño. Eso es lo que decía, esa es la ley del talión. La ley del talión, la definición es semejanza de castigo que ha causado. Esa es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Entonces, si tú hacías X, recibías castigo por X. Y entonces, ¿cómo es? Fíjense cómo Dios establece leyes terrenales de esa manera, pero apartándome un poquito del tema, un paréntesis pequeñito, piensan que Dios va a castigar a los pecadores en el infierno eternamente, quemándolos allí por cualquier pecado que hayan cometido. Entonces, no va a ser conforme a lo que hicieron, sino un castigo general para todos. Y yo quiero que si por aquí alguien ve el video y retracta con respecto a esto, que me diga entonces cómo se cumple lo que dijo Jesús, que cada quien pagaría conforme a sus obras. Porque si todos van a estar en el infierno quemándose eternamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo hacen la diferencia? ¿Ok? Bueno, cerrado el paréntesis. Entonces, mis hermanos, la ley del talión, lo que quería, esta ley estaba formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas, a las represalias, si hubo una investigación previa. Los daños debían ser evaluados por jueces y luego se establecía y pagaba una compensación monetaria adecuada. Esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran la justicia en sus manos. Esto es la base por lo que Dios dictó esa ley, el verdadero fundamento. Era necesario hacer justicia, pero en armonía con la ley de Dios. Jesucristo, quien promulgó estas leyes por medio de Moisés, ¿quién promulgó esas leyes? El mismo Jesús. Entonces, ¿quién tiene el derecho a reexplicarlas? El mismo que las escribió. O sea, alguien que sea abogado, la verdad es que no conozco, no estoy familiarizado con los términos que usan para que los que reinterpretan las leyes que ellos mismos escriben. Por ejemplo, las leyes se escriben en las asambleas nacionales de todos los países, en los consejos legislativos de las provincias, ¿cierto? Y entonces ellos mismos la interpretan porque ellos las escribieron. Jesús está haciendo lo mismo, porque las tradiciones cambiaron el sentido de la ley. Entonces por eso es que Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Okay? No está cambiando la ley, sino darle el sentido exacto que tenía la promulgación de la ley. Jesucristo está explicando el ámbito de aplicación de esta ley, cómo llevarla a cabo y qué es lo que finalmente quería hacer o a qué llevaban estas leyes. Le dije que habían versículos claves aquí, en lo que acabamos de leer, ¿cierto? Ahorita vamos con eso. Ok, conocía el propósito de ellas, razón por la cual podía aplicarlas de manera objetiva, de acuerdo con su intención original. El motivo detrás de ella era hacer justicia y propiciar la reconciliación y restaurar la paz. Cuando el mal o la falta ha sido pagada, ¿qué es lo que se puede establecer? Reconciliación. Ya no hay un motivo para estar enemistado con el otro. Ya se puede establecer la paz porque se hizo el pago conforme a la falta que se había cometido. La correcta aplicación de estas leyes era un intento de encontrar el justo equilibrio entre la justicia y la vindicación. Entonces, mis hermanos, fíjense que cuando leemos la parte, ¿verdad? Leímos del 38 al 48, pero Jesús amplió más del 43 al 48 sobre el amor a los enemigos. Porque básicamente, ¿viste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. En esto conoceréis el amor de Dios, de que aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces,
¿Qué es lo que quería hacer Dios por medio de la promulgación de estas leyes? No era que establecieras tú la venganza, no era que tú establecieras el castigo. Debía haber orden en la sociedad, como la hay hoy. ¿Acaso estas leyes no se aplican hoy? No se dice ojo por ojo, diente por diente, pero sí se dice que el que roba tiene que retribuir lo robado, como también decían otros preceptos de la ley. ¿Okay? Pero lo llevamos al extremo y queremos ser como los fariseos y acusar a Dios, decirle, mira lo que decía esa ley, por eso es que eso debía cambiar. Es un ejemplo muy práctico que lo citan casi siempre cuando se está discutiendo la cuestión del sábado, que hablan de la situación del hombre que le recogía leña en sábado y cómo este hombre fue apedreado. Entonces dicen que si la ley de Moisés estuviera activa, todo el que transgrede el sábado debía ser apedreado. Pero se olvidan de que lo que se estableció allí fue un juicio de Dios, porque ni Moisés sabía cómo actuar con este hombre. Y Dios le dice, apedréenlo, sáquenlo de la congregación y apedréenlo. ¿Por qué? No por el hecho de recoger leña en sábado, sino porque está en abierta rebelión contra Dios. Entonces, ¿a qué se asemeja esto? Al caso de Hechos 5 de Ananías y Zafira. Dios estableció la ley, Dios estableció el juicio. En aquel caso del que recogió leña, el pueblo de Israel ejecutó la sentencia, así también con los pueblos que ocupaban la tierra, porque ellos decidieron la lucha, al no creer a Dios, que Dios les entregaría la tierra sin luchar. Ellos escogieron la lucha, pero entonces en Hechos 5, Dios juzga y Dios mismo ejecuta la sentencia. El mismo Dios, porque Dios es amor, pero es justo también. Pero entonces, ¿qué es lo que quería Dios proponer con estas leyes? Que la gente desarrollara su carácter una vez más. Porque cuando la ley está escrita en el corazón, no es el deseo de juzgar y el deseo del castigo lo que va a dominar su decisión, amado. Es el deseo de reivindicar y el deseo de misericordia, así como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Por eso no odies al enemigo, ama al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos enemigos y Dios nos amó. Y de lo que Dios nos ha dado, Él pide que demos. ¿Entiendes ahora? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, se hace llover sobre justos e injustos. Ahora entiende, y por eso es que finaliza diciendo, y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En fin, desarrolla su carácter. Ese era el fin de la ley del talión, que hubiera orden en la sociedad, porque siempre va a haber gente que tome decisiones erradas. Y para establecer justicia debe haber jueces que juzgaran con justa causa, con una ley clara, que pudieran establecer el castigo y la reivindicación, porque así actúa Dios. Dios no le saca a usted los ojos. Dios no le corta a usted un brazo. Ese es nuestro deseo egoísta, nuestro deseo sádico, ¿okay? Nuestro deseo de morbo, de la naturaleza caída, que busca o procura conseguir esas cosas y que la justicia sea de esa manera. Dios, la justicia de Dios es una justicia retributiva. Dios te otorga oportunidades una tras otra, tras otra, tras otra. Pero si tú lo rechazas definitivamente, Él sencillamente te deja a las decisiones de tu terco corazón. Ya lo vimos en el caso del faraón, cómo el corazón del faraón se iba endureciendo cada vez más que rechazaba a Dios, hasta que llegó un punto de no retorno. Entonces, esa es la enseñanza que quiere darnos Dios aquí, y esa es la enseñanza de la ley del talión, de ojo por ojo. No es que Dios cambió, Jesús explicó a qué se refería esa ley. Retribución, justicia, para lograr la paz sobre los transgresores
y que esos transgresores pudieran ser restaurados. No se basa en el castigo, sino en la restauración. Entonces, bueno, mis amados, vemos que Dios es amor, ¿cierto? Lo acabamos de leer, pero también es justicia. Y el día final va a haber justicia retributiva. Entonces, ¿cómo puede la certeza, como la pregunta que hace el autor aquí, cómo puede la certeza de que Dios hará finalmente justicia, ayudarnos a lidiar con la injusticia que vemos en el mundo? Lo recomiendo, amado, vaya y lea Salmo 73. Salmo 73, porque ahí llega Asaf y habla sobre estas cosas. Y en el Salmo 37 también le recomiendo que lea los dos salmos. ¿Okay? Bueno, mis amados, hemos llegado al final de la lección. No olvides darle me gusta, compartir para que seas parte de la predicación del Evangelio. Si no te has suscrito, no esperes más. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de Amazing Grace. Entonces vamos con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta, ¿qué es la ley del talión? Que buscan en el diccionario. Segunda pregunta, ¿nos paga Dios como hacemos con Él? Obvio, la respuesta, ¿cierto? Tercera pregunta, ¿cambió Dios la ley o le dio el sentido real contra las tradiciones? Cuarta pregunta, ¿qué sentido tiene la ley del talión? La voy a responder aquí porque ya la lección la respondió, pero es necesario responderla porque es profundo y evitar confusión aquí. Es evitar los excesos que normalmente hacemos como hombres. Nuestro morbo nos lleva a cometer esos excesos. Quinta pregunta, ¿qué ámbito de cumplimiento tenía la ley del talión? Un ámbito de convivencia terrenal, igual como las leyes, la constitución, los decretos, las leyes de su país tienen una jurisdicción terrenal y Dios le da la espada para que puedan regular en ese aspecto. Donde no tienen la espada ni ninguna oportunidad es en la primera tabla de la ley. Sexta pregunta, ¿quién le dio la ley a Moisés para que la escribiera en un libro? Séptima pregunta, ¿cuál era la correcta aplicación de estas leyes? Octava pregunta, ¿quién es el juez? Entonces, mis amados, recuerda contestar estas preguntas en la cajita de comentarios para que así también YouTube vea interacciones y pueda proponer el video a más personas, igual que el me gusta y compartir para que tú seas parte directa de la predicación del Evangelio. Entonces vamos a orar para poner fin a la lección del día de hoy. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por tu verdad, por tu misericordia, Señor, porque tú no nos tratas como nosotros merecemos, sino que nos tratas con una gran misericordia, oh Padre. Gracias, oh Padre, porque nos explicas qué significaba la ley del talión y cuál es el sentido real por el cual fue escrita. Y sabemos también que tú en nosotros puedes desarrollar tu carácter y así ser perfecto como tú eres perfecto en todo ámbito de acción. Perdona nuestros pecados, oh Dios, guárdanos de toda maldad y danos más de tu Espíritu Santo. Clamamos siempre por el Espíritu Santo, porque sin Él nada somos. Ya nuestro Espíritu Santo nos fue dado porque es una promesa cumplida cuando entramos en las aguas bautismales, pero necesitamos más y más y más de Él. Para hasta ser plenos debemos vaciarnos del yo para que tú crezcas, Señor. Así que ayúdanos a vaciarnos del yo para que tú puedas ocupar todo rincón de nuestra vida, oh Dios. Guárdanos, guíanos y síguenos ayudando, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado, y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. No seas como el faraón. Y aparte de eso, Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga, Dios te guarde.